quiero mostrarles algunos ejemplos acerca de la importancia de la humildad. Y vamos a ir a la palabra en la próxima, precisamente, así es, en Hechos 10, 9 al 16. Y el pasaje dice así: al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Seguramente ustedes recuerdan este pasaje, el contexto del pasaje y cómo surgió esto, porque precisamente nos cuenta el relato más amplio que había un centurión que era un general o un principal en el ejército romano. Un centurión siempre era aquel que tenía a su cargo 100 soldados dentro del ejército romano, por eso se le llamaba centurión. Y este hombre, que se llamaba Cornelio, dice la palabra que era temeroso de Dios y que oraba a Dios y que hacía obras de misericordia. Sin ser judío, sin tener una referencia de Dios, sin haber seguido la ley, evidentemente el hombre de corazón buscaba a Dios. ¿Y qué pasa? Una tarde, ese mismo hombre recibió una visión de un ángel que le indicó que tenía que mandar a buscar a Pedro, le dijo dónde estaba, que mandara a sus criados, a sus siervos, a buscar a Pedro para traerlo porque Pedro tenía algo para decirle. Entonces este hombre, con puritita sensibilidad a la voz de Dios, ¿está bien? Él hizo lo que el ángel le dijo, mandó por Pedro. Pero en el mismo momento el Señor estaba haciendo algo con Pedro para prepararlo para lo que venía. Como antecedente, recuerden ustedes que el Señor, cuando estuvo en la tierra, antes obviamente de esto que estamos leyendo, le había dicho a Pedro que le entregaba las llaves del reino. Esas llaves eran para abrir la puerta del evangelio a todas las personas, a judíos y también a gentiles, independientemente que Dios luego llamara a Saulo, a Pablo, y que Pablo trabajara principalmente con aquellos que no eran judíos. Sin embargo, Pedro tenía la autoridad dada por el Señor para predicar el evangelio a judíos y a gentiles. Ya lo había hecho cuando había sido derramado el Espíritu Santo, y la palabra nos refiere que unas como 3.000 personas se entregaron al Señor en ese momento. Pero acá todo el panorama cambiaba. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Como usted lo acaba de leer. Le muestra una visión, un lienzo, en el lienzo atado por las 4 puntas, adentro había animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. ¿Cuál era el problema? Que eran animales que Dios mismo le había dicho a los judíos que no comieran porque eran impuros. Entonces, imagínese el conflicto interior de Pedro. Fíjense que una de las cosas que debemos descartar es que no era el diablo hablándole. ¿Por qué razón? Porque el mismo Pedro, cuando el Señor le dice mata y come, le dice no, Señor. O sea que Pedro reconocía que era la voz de Dios hablando a su vida. Sin embargo, fíjense lo notorio, y tratándose de Pedro, sabiendo que es el Señor, él se atreve a decir no, Señor. Pero ahí no se queda el asunto. El Señor dice, ok, Pedro, vamos de nuevo, otra vez. Por segunda vez le habla. Mira, Pedro, tú mata y come. ¿Qué hace Pedro? No, Señor. Segunda vez. Ok. Dicen que la tercera la vencida, habrá pensado el Señor, ¿no? Entonces, vamos una tercera. A ver, Pedro, mata y come. No, Señor, porque nunca he comido nada impuro.
Claro, para su mente es decir, el Señor me está probando, a ver si yo soy obediente y fiel a Él. Claro, entonces, no, yo me voy a mantener firme en mi convención, porque la ley dice que yo no debo comer y no debo comer. ¿Qué pasa? En realidad, lo que uno lee en este relato de Hechos 10, uno lo lee de corrido, pero los tiempos no son tan de corrido. Porque, por ejemplo, hay una línea de tiempo para entender cuándo ocurrió cada uno de los eventos. Entre que Pedro recibió a los enviados por Cornelio y llegó a la casa de Cornelio, porque esto le pasó a Pedro en la casa donde estaba, llegan los enviados de Cornelio, lo toman y se lo llevan porque le dicen, te hemos venido a buscar, nuestro amo Cornelio, qué sé yo, nos ha mandado a buscarte. Perfecto. Mientras pasa eso, aproximadamente pasaron 2 días. 2 días en que uno lee que Pedro se quedó meditando en aquello que el Señor le estaba hablando. Sin embargo, se quedó meditando a pesar de que 3 veces le dijo, no, Señor. ¿No hubiera sido más fácil decir, ok, Señor, a ver, yo sé que son animales que en tu ley tú prohibiste, pero ahora estamos en un nuevo tiempo porque tú estableciste un nuevo pacto. Y ahora conozco a mi Señor y a mi Cristo. ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? Él se aferró a su pensamiento, a su tradición judía y se atrevió a decirle 3 veces al Señor, no, Señor. ¿Qué pasó cuando estuvo frente a Cornelio? Obviamente es algo que no estamos leyendo aquí, pero cuando estuvo frente a Cornelio, él empieza a hablar y ahí se da cuenta de que el Señor no le estaba hablando de matar y comer animales. Le estaba diciendo, cuando el Señor le dijo, a lo que yo he purificado no lo llames común o impuro. Pedro, tú tienes una mentalidad muy judía y como judío todavía no estás viendo que la entrega de mi Hijo, a quien tú reconoces como Señor y Cristo, fue por toda la humanidad. Así que no es solo para los judíos, es también para los gentiles. Y te estoy mandando a esta casa para que veas que puede haber un gentil que tiene tanto temor de mí, que sin conocer a Cristo escuchó mi voz e hizo lo que yo le pedí, que te mandara a buscar. Y no solo está él esperándote, reunió a sus familiares y amigos, a todos para escucharte. Pedro, tienes que estar listo a predicar el evangelio a todo aquel a quien yo te envíe. Cuando estaba predicando, tal fue el impacto para Pedro, no solo de entender, sino de que, como siempre digo, el Señor no le permitió a Pedro hacer lo que hacemos todos los predicadores. Terminamos de predicar el evangelio y decimos, ¿quién quiere entregar su vida al Señor? Levante su mano. Ahora repite esta oración de fe conmigo. Pedro no pudo hacer nada de eso. Estaba todavía hablando y cayó el Espíritu Santo sobre todos. Para que se dé cuenta usted que el nuevo nacimiento es un asunto espiritual. Que no pasa porque un día yo entregué mi vida e hice la oración de fe. Eso no fue lo que me salvó. Lo que me salvó fue mi rendición a Cristo, mi entrega absoluta. Esta gente ni siquiera lo pudo verbalizar, pero adentro hubo una convicción mientras escuchaba a Pedro que Cristo era el Señor y ellos estaban dispuestos a entregar su vida. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Selló esa decisión enviando el Espíritu Santo y bautizándolos con el Espíritu Santo aún antes de que hagan ninguna oración. Vamos a la siguiente, vamos a leer algunas frases. En primer lugar, si la humildad hubiera estado presente en el corazón de Pedro, seguramente desde el mismo momento en que recibió la visión, hubiera tenido la revelación completa de los pensamientos y planes del Señor. Tengan en cuenta esto, no estamos, siempre digo, no estamos analizando a Pedro para criticarlo y rascarle a ver todo lo que hizo mal Pedro. Lamentablemente usamos varias veces el ejemplo de Pedro más bien para ver lo que hizo mal que lo que hizo bien. En realidad Pedro fue un tremendo hombre de Dios y fue alguien muy convencido de quién era Cristo y estuvo dispuesto a todo. Y las mejores y mayores respuestas que Jesús recibió fue precisamente por boca de Pedro. ¿Está bien? Sin embargo,
cuando nos aferramos a una idea, a una costumbre, a una tradición, cuando creemos que algo es así y no puede ser de otra manera, ahí es donde estamos dando lugar al orgullo en nuestro corazón. Recuerde que ayer lo analizamos. La humildad es totalmente contraria, no da lugar al orgullo porque no se ocupa en el propio yo. Entonces cuando yo digo, no, esta es mi convicción y así soy, así vivo, lo que le estoy diciendo al Señor es, yo soy quien soy y tú en ciertas cosas no te puedes meter conmigo. Pídeme lo que quieras menos eso. Haz que cambie lo que tú pretendas menos eso. La humildad nos despoja del yo para entender el plan y la voluntad del Señor en todas las áreas de la vida. Lo siguiente, dice, Pedro debió luchar con su estructura mental, sus propios razonamientos y su convicción antes de mostrar docilidad al Señor y a su voluntad, que ya se vio cuando él estaba frente a Cornelio y todos los que Cornelio había reunido. El ejemplo es para vernos reflejados en él y considerar que toda vez que el Señor nos habla y trabaja en nuestras vidas, mientras nos mantengamos en nuestra postura e ideas, no actuará en nosotros la humildad que el Espíritu quiere producir, impidiendo así que comprendamos en nuestro interior lo que el Señor nos quiere mostrar. Amados, esta es la verdadera lección. Y déjenme agregar esto. Con todo mi amor se los digo. Nunca, nunca le digan al Señor que no anticipadamente. Nunca. Por ningún motivo. El Señor nos habla siempre de muchas maneras. Usted puede estar en su casa leyendo la palabra y escuchar que el Espíritu Santo le dice algo puntual. Y el Señor no le va a decir lo que usted quiere escuchar, le va a decir lo que es su voluntad. ¿Está bien? Si la primera reacción es decir no, o es decir, mira Señor, dame tiempo, todavía no lo entiendo, cuando lo entienda te voy a obedecer, es igual que haberle dicho que no. A veces el Señor nos habla a través de las autoridades espirituales. ¿O usted se piensa que cada vez que sus pastores le dicen, vamos a reunirnos, a tomar un cafecito y a conversar? ¡Ay, qué lindo! Vamos a tener un tiempo juntos y a platicar, como se dice en México, y a ver qué tal nos va. No es un tiempo para pasarla bien. Es un tiempo para que sus pastores puedan, al escucharlo a usted, discernir aquellas cosas que el Espíritu les muestra para aconsejar, para dirigir, para instruir conforme a la palabra y conforme al Espíritu Santo. Si usted se va de esa reunión y dice, ¡ay, qué lindo! Los pastores son siempre tan lindos, tan agradables, tan cariñosos, pero lo que me dijeron, la verdad, no, eso no va conmigo, me cuesta mucho. Es exactamente lo mismo. Usted se quedó con lo humano, pero lo verdaderamente importante, que era la voz del Espíritu Santo hablando a través de la autoridad, usted le volvió a decir, no, Señor. Para eso es el ejemplo. Por eso todos tenemos que aprender y todos necesitamos estar siempre sujetos, pero con docilidad. Recuerde que la humildad es un atributo generado por la misma vida de Cristo que está en nosotros. No lo conseguimos por el esfuerzo para ser humildes. Tenemos que responder a la naturaleza que llevamos dentro. Ahora bien, déjenme continuar. Creo que esto sigue, ¿no? Me parece que hay una más. Sí, correcto. El ejercicio de la humildad, además de traer un beneficio personal y un beneficio en nuestra comunión con el Señor, también abre la puerta a los propósitos de Dios. Imagínense que Pedro se hubiera quedado con su no. Se hubiera aún negado a que lo llevaran los criados de Cornelio. Estaríamos absolutamente mal. Porque eso que tenía que pasar, a partir de ese momento, Pedro usó la autoridad de Dios con esa llave para abrir la puerta y decir, ahora los gentiles van a empezar a escuchar acerca del Cristo. Quiere decir que no solo es un beneficio para nosotros, no solo es un beneficio para crecer en nuestro conocimiento del Señor y en nuestra comunión con el Señor. Cuando nosotros somos dóciles al Señor, estamos abriendo la puerta para el beneficio que Dios trae a quienes nos rodean, a sus planes sobre la tierra.
a su voluntad perfecta. Por eso es delicado y peligroso decirle que no al Señor cuando nos habla. Ahora, vamos al segundo ejemplo. Y Mateo, esto se va a seguir en un próximo slide, ¿está bien? Así que tú sigue, por favor, la lectura. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo: alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. Un hijo que será grande, será hijo del Altísimo. Dios el Señor le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María replicó al ángel: yo no tengo relaciones conyugales con nadie. ¿Cómo pues podrá sucederme esto? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. María dijo: yo soy la esclava del Señor, que él haga conmigo como dices. Entonces el ángel se fue. Todos sabemos del plan eterno de Dios, creado antes de la fundación del mundo para salvarnos. Pero ¿cuántas veces reparamos que parte del plan era elegir a una muchachita llamada María, virgen, que no se había casado obviamente, pero que sí estaba comprometida en matrimonio con José, a quien Dios de pronto a través del ángel le dice: fuiste la elegida. Tú vas a dar a luz al Salvador del mundo. Va a ser el mismo Hijo de Dios que nacerá de tus entrañas. Yo quiero solamente mostrarles a ustedes rápidamente el contexto y el momento en el que ocurrió y cómo eran las cosas. La Biblia no dice la edad de María, ustedes se habrán dado cuenta. Pero algunos historiadores saben que consideran que ella estaría en plena adolescencia. Consideran que María estaría aproximadamente entre los 12 y 16 años. 12 y 16 años. Muy bien. Ya estaba comprometida para casarse con José, como les dije hace un rato. Según las costumbres de los judíos, el arreglo nupcial se hacía con mucha anticipación y era conocido por familiares y por allegados. Es decir, las dos familias estaban en acuerdo de que esos hijos se casaran un día y con mucho tiempo de anticipación los comprometían. Por tal razón, ese muchacho y esa chica sabían que le pertenecían el uno al otro, aunque todavía no se casaran propiamente. Pero el compromiso para los judíos era como estar casado sin tener relaciones, estar casado sin vivir juntos. Era algo sumamente serio. Ahora bien, era virgen y esto era un aspecto muy importante. ¿Saben por qué? Porque si una muchacha quedaba embarazada antes de casarse, y lo dice la ley, Deuteronomio 22, 23 y 24, era asesinada a la puerta de la ciudad. O sea que traten ustedes de ponerse en el lugar de María. Me parece que no hay ninguna jovencita de esas edades, o si hay alguna jovencita de entre 12 y 16. ¿Hay alguna jovencita entre 12 y 16? No. Está cerca, ¿no? Imagínate. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que, primero, estás comprometida con un varón y ambas familias y todos los amigos y allegados lo saben. ¿Cómo ahora les explicas que quedaste embarazada? ¿Y ahora vienes con el asunto de que fue el Espíritu Santo? 2. ¿Quedaste embarazada? La ley dice que te tenemos que llevar a la puerta de la ciudad y matarte a piedras. O sea que cuando uno lee el relato y dice: ay, María, qué linda, le dijo que sí al ángel. No es que María, qué linda. María estaba poniendo en balanza
todo lo que le iba a pasar por atreverse a decirle que sí al Señor. Ahora, lo que demuestra María es lo que debiéramos mostrar todos y cada uno de nosotros por la naturaleza de Cristo que llevamos dentro. Vea la siguiente, por favor, Mateo. Ella dijo, yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dices. Yo estoy para hacer lo que Él diga. Si me van a matar, Él tendrá que ocuparse, porque Él me dijo que van a hacer un hijo a través de mí. Así que si me quieren matar o me logran matar, Él verá cómo lo hace. Mi responsabilidad como esclava es decirle que sí a todo lo que Él diga. Así que cada cosa que Él diga, yo estoy dispuesta a que se cumpla. Aunque me miren mal, aunque me abandone mi futuro esposo, aunque no me crea. ¿Está bien? Siguiente, por favor. Estas palabras denotan una decisión consciente y voluntaria de humillarse ante la voluntad del Señor. No solo manifiestan una disposición a cumplir el plan divino, sino una condición interior para que se pueda cumplir. Es decir, esa frase es muy importante. No solo tenía la disposición interna de que se cumpla el plan divino, sino todo el entendimiento para decir que se haga tal cual lo dijiste. No solamente yo te digo que sí porque ahora no me queda de otra y cómo yo te voy a decir que no. No, yo adentro estoy dispuesta a que se cumpla palabra por palabra como tú lo has hablado. Quiero que se cumpla tu voluntad. Amados, esa debiera ser la respuesta de un corazón humilde para con el Señor. Que se cumpla lo que tú has hablado. No importa si lo entiendo, no importa las consecuencias, no importa si es muy fuerte para mí, no importa lo que me puede pasar por obedecerte. Yo estoy dispuesto o dispuesta a que se cumpla. Siguiente. María se consideró esclava. Esto implica, por un lado, el término más inferior en la escala de la servidumbre. Por el otro, se refiere a alguien que se entrega a la voluntad de otro. Por eso cuando estaba diciendo, yo soy la esclava del Señor, estaba diciendo, yo soy la esclava de más baja estima en la escala que existe de esclavos. Y al mismo tiempo, yo estoy preparada y dispuesta a hacer lo que alguien más me diga, en este caso, el Señor. Por tal razón, lo que vemos aquí, y a partir de aquí quiero entrar a esta parte que va a ser demasiado importante, que la humildad está asociada siempre a la humillación. No es solamente humildad. Alguien humilde está preparado y dispuesto a estar humillado delante del Señor para que se cumpla su voluntad. Ahora bien, entrar en este terreno de la humillación considero que es meterse en un terreno poco conocido o experimentado por nosotros como hijos. Porque siempre lo que resaltamos es todo lo que Dios hizo a nuestro favor, toda su grandeza, todo su poder, etc. Y está perfecto porque es así. Pero ¿cuántas veces nosotros pensamos acerca de nosotros mismos de vivir con un corazón humillado delante del Señor? Vamos a ver algunos principios primero. Aquí está. La palabra humillación deriva de una palabra griega, ahí la tienen, que se relaciona con el adjetivo humilde. Esto es solamente para que se den cuenta. Ven que se parecen las dos palabritas en griego. Porque humillación no está descolgada. Aún en el significado se deriva de la palabra o del adjetivo, en este caso humilde. Este adjetivo tiene la idea primaria de aquello que es bajo y no se levanta mucho de la tierra. O sea que cuando uno lee humilde, para los que entendían el significado original, estaban hablando de algo que es bajo y no se puede levantar mucho de la tierra. ¿Está bien? Siguiente. Por este concepto y metafóricamente implica humilde y de baja condición.
La palabra griega para humillación se tradujo en las diferentes versiones bíblicas en español con palabras como humilde, débil, frágil, miserable y bajeza. La diferencia siempre va a estar dada por el contexto. No es porque sea diferente la palabra, es porque el contexto, los traductores decidieron usar mejor una que otra, pero todas esas palabras que yo le acabo de decir, todas tienen que ver con humillación. Ahora, yo quiero mostrarles algunos ejemplos. Vamos a empezar por el primero, en Lucas 1, 46 al 48. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las naciones. Fíjense cómo habló de sí misma María. Ella dijo, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Para yo demostrarle que según la versión usan diferentes palabras, esto es la NBI. En la Reina Valera actualizada dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es exactamente lo mismo. Claro, para nosotros es más bonito decir su humilde sierva. Casi que suena como un título de honor. Pero decirle, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Si yo mismo hablo de mí, de mi bajeza, me siento poca cosa. Pero lo que quiere decir humilde sierva es, yo estoy por el piso con respecto a la magnitud, a la dimensión, a la grandeza del Señor. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a ver esa palabra bajeza que le acabo de decir. La palabra bajeza se refiere a una actitud interior de sujeción a la autoridad y voluntad divinas, un reconocimiento de insuficiencia e insignificancia y una renuncia total a cualquier derecho personal. Quiere decir que la palabra bajeza tiene una profundidad de significado para comprender espiritualmente lo que representa para nosotros. Cuando yo me reconozco como bajo delante del Señor, lo que le estoy diciendo es que internamente yo me sujeto a su autoridad y a su voluntad. Me reconozco insuficiente e insignificante con respecto a su grandeza y renuncio a cualquier derecho que yo pudiera tener sobre mí mismo. Por eso no estoy dispuesto ni se me ocurre decirle que no al Señor, porque no tengo derecho de decirle que no al Señor. Porque Él es el Señor y Él es el que determina cómo son las cosas. Así que lo único que le voy a decir siempre es sí a todo lo que Él determine para mí. En resumen, es una actitud de humillarse a uno mismo ante la grandeza y los designios de Dios. En el caso de María, esta actitud quedó demostrada desde el momento en que se consideró la esclava del Señor. ¿Está bien? Porque nos está demostrando que ella misma se humilló sabiendo las consecuencias que podía tener, pero le importó más la voluntad de Dios que lo que pasara con ella. Ahora bien, quiero mostrarles otras verdades que vemos en la palabra acerca de la humillación. Vamos a lo siguiente. Isaías 2, 11 y 12 y 17a dice así: los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. La altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. Lo primero que quiero hacerle ver, ahora vamos a leer algunas cosas, pero el concepto de humillación, como ve usted ahí, se aplica para contrarrestar ¿qué cosa? Una actitud altiva, una actitud arrogante, una actitud orgullosa, una actitud altanera. Entonces, cuando Dios dice yo voy a humillar, lo que está diciendo es, como veo una actitud arrogante ante mí, yo necesito trabajar para bajar a tierra ese orgullo. ¿Está bien? Vamos a lo próximo, por favor. Humillar es literalmente hacer bajar. Así que la humillación llega cuando es necesario hacer bajar el corazón orgulloso de quien se cree mucho y se opone al Señor. Por eso ayer que hablábamos de los tratos de Dios,
no nos extrañe cuando Dios necesita tratarnos un poquito más fuerte porque está viendo actitudes de orgullo en nuestro corazón. Si hay algo semejante al orgullo, sea como sea, y se manifieste como se manifieste, porque Dios nos ama y porque quiere que representemos a Cristo, dice, yo necesito hacer bajar ese orgullo hasta reducirlo a la nada. Siguiente. Esto demuestra que el camino de Dios para quitar ese tipo de actitud en el ser humano es la humillación. Dios ve un corazón orgulloso y ¿cuál es su método y su camino para quitar el orgullo? La humillación. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo, por favor. Miqueas 6 del 6 al 8 dice, tú Israel preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas estaba hablando de parte del Señor y estaba estableciendo una especie de pleito espiritual con Israel. Era una demanda de Dios a Israel, porque Israel decía, ¿cómo yo me puedo presentar ante el Señor? En el contexto del capítulo, ustedes podrían observar que el Señor pretendía que su pueblo reflexionara acerca de todo lo que había hecho el Señor para librarlos. Entonces Israel decía, ¿cómo me voy a presentar? ¿Y qué voy a ofrecerle? Holocausto, becerro, millares de carneros, 10,000 ríos de aceite. Le voy a dar a mi hijo primogénito para agradarlo. Y entonces la respuesta del Señor, por palabra profética, es, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que espera de ti, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Quiere decir que el Señor les dice, si ustedes no quieren que yo los humille, ustedes ya han entendido y yo les he dicho muchas veces, es mejor que tú decidas humillarte ante mí. Vamos a ir a lo próximo. El asunto central es el mismo, es decir, una actitud arrogante delante de Dios. Mientras que en el pasaje de Isaías notamos una acción de Dios de humillar a las personas por su orgullo, en este pasaje vemos que el Señor ya les había mostrado qué tipo de actitud quiere de toda persona. Y esa actitud incluye humillarse. Quiere decir que Dios sí nos pide humillarnos delante de Él para que Él no lo tenga que hacer forzosamente con nuestras vidas. Siguiente. Esto demuestra que hay dos caminos para la humillación. Que Dios lo haga ante la dureza del corazón humano o que el ser humano tenga una actitud de humillación ante el Señor, no dando lugar al orgullo en su vida. Por eso aún, cuando nosotros hablamos con personas que no conocen a Cristo y se niegan a reconocerlo, pero además defienden sus derechos, uno dice, Señor, cuánto orgullo hay. Y con ese corazón, con esa característica, qué difícil pareciera ser que te reconozca. Porque para reconocerte tiene que rendirse y para rendirse tiene que ser humilde, estar humillado y reconocer que te necesita. Y si cada vez que le hablo de ti, la persona lo rechaza, es porque me está diciendo, yo no quiero nada y no quiero de Dios, porque conmigo basta y sobra. ¿Ven? Por eso Dios dice, hay dos caminos. Nos demuestran las palabras, solo dos caminos. O yo tener que humillar a la persona o que la persona decida humillarse ella misma delante de mí para que yo cumpla mi voluntad en su vida. Vamos a la siguiente, por favor. Les voy a mostrar este otro ejemplo en Daniel, capítulo 10, versículo 12, que dice así. Entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. El versículo demuestra el valor de humillarse ante el Señor. Y yo para que recordarles, para los que no recuerden, entre los capítulos 10 y 12 de Daniel,
se narra una serie de acontecimientos que Daniel pudo ver y recibir por medio de una revelación que Dios le dio. Y desde el momento que Daniel recibe la revelación, lo que él hizo fue comenzar a orar. ¿Por qué comenzó a orar? Porque él quería saber de parte de Dios cómo administrar esa revelación, cómo llevar a cabo lo que Dios le decía, pero a la manera de Dios. Por eso, en realidad, después de 21 días, el Señor mismo se le presenta y le dice lo que estamos leyendo, para explicarle todo lo que había visto. Y es muy interesante que el Señor le dijo a Daniel que desde el primer día su oración había sido escuchada y respondida. Pero pasaron 21 días para que él recibiera la respuesta de Dios. Ahora, ¿dónde ustedes pueden percibir algún síntoma de orgullo en Daniel? ¿Se ve que el hombre era orgulloso? Y si no era orgulloso, ¿de qué tenía que humillarse? ¿De nada, no? Ok, muy bien. Vamos a la siguiente, por favor. No se puede percibir en Daniel ninguna demostración semejante al orgullo. Siguiente. Más bien, la actitud de humillarse fue la prueba de un corazón temeroso ante el Señor y su grandeza, y que se sentía incapaz de administrar la revelación divina con sabiduría humana. Él no era orgulloso, no tenía que humillarse por ser orgulloso. La humillación era por decir, Señor, esto es demasiado grande, y si tú no me muestras y no me enseñas cómo administrarlo, yo soy incapaz de hacerlo. Me diste algo que se escapa a mis capacidades humanas. Te necesito, Señor. Por lo tanto, se sometió al Señor en una búsqueda sincera, reconociendo la autoridad de quien le había dado la visión. El caso de Daniel nos enseña que es más valioso ser dócil a los designios del Señor, sujetándose a su voluntad y autoridad, en vez de obligar a Dios a humillarnos por causa del orgullo. Por eso vemos el ejemplo de Daniel. ¿Saben por qué? Porque el consejo del Señor es: sigan el camino de humillarse a ustedes mismos siempre. Tengan un corazón humillado delante de mí para que yo cumpla mi voluntad. Reconozcan cuánto me necesitan. Reconozcan que yo necesito gobernar sus vidas para que ustedes puedan llevar a cabo mi propósito y mi voluntad. Porque si ustedes muestran síntomas de orgullo, yo voy a estar obligado a trabajar con ustedes para hacer bajar ese orgullo. Pero si ustedes nunca muestran orgullo, pero tienen además un corazón humillado delante de mí, siempre cumpliré mi voluntad en sus vidas. Ahora vamos a entrar a un ejemplo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero es sumamente interesante. Ok, algo pasó aquí que se... Ok, sí, vuelve que algo se trabó. Ahí está, perfecto. Y este sí, Mateo, me parece que tiene varios slides, uno detrás del otro, porque es largo el pasaje. Presten mucha atención, por favor. Era la época en que los reyes salían de campaña, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento, respondió Urías, los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. Urías se quedó ese día en Jerusalén,
Pero al día siguiente, David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte. Pues si te hace preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, su siervo. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben y recuerdan que la Biblia, cuando habla de David, lo refiere como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sí, no? Les pregunto, ¿dónde encontraron aquí a David conforme al corazón de Dios? ¿Vieron que popularmente se dice que al mejor cazador se le escapa la liebre? A quien podamos creer que tiene un corazón hermoso para Dios, también se le puede escapar un momento de locura, un momento de necedad, un momento de orgullo y un momento de pecado grave delante de Dios. ¿Está bien? Ahora, ustedes vieron que había muchos puntos suspensivos porque nosotros tuvimos que seleccionar el pasaje muchísimo más largo. Miren la cantidad de versículos que leímos, pero seleccionados para entender el relato sin leer absolutamente todo. Pero creo que el relato es claro. Primero, y un consejo para todos nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre en nuestra vida en el propósito de Dios y haciendo lo que nos corresponde hacer. Empieza el relato diciendo que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, pero David se quedó en el palacio. Subió a la azotea y como no tenía nada que hacer, se puso a mirar. Y oh casualidad, justito encontró a una mujer extremadamente bella bañándose. Y dijo: esta es mi oportunidad. Eso es solo un paréntesis. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, somos mucho más fáciles para ser tentados y para caer en pecado. Siguiente. La seguidilla fue impresionante, porque primero, él lo único que pretendía era acostarse con esa mujer tan bella y disfrutarla por una noche, diríamos nosotros hoy. ¿Está bien? Listo. Se acostó con ella, la devolvió a su casa y aquí no ha pasado nada. Pero el Señor, que es mucho más extraordinario que cualquier pensamiento nuestro, dijo: no, David, no, espérate. Esta mujer se va a quedar embarazada de ti. Y cuando se le hace saber Betsabé a David, entonces David, en vez de reflexionar y decir: pequé contra el Señor, y ahora el Señor está poniéndome enfrente la consecuencia de mi pecado, dijo: no, yo tengo que seguir con el plan. No, ahora, si ya avancé, avancemos otro poco. Mándenme a traer al esposo de la batalla. Mándenlo a buscar. Y viene el hombre. Y se reúne con él, lo ve, qué sé yo, le da regalos David y le dice: mira, como vienes seguramente muy cansado de la batalla, ve esta noche a tu casa, disfruta de buena comida y acuéstate con tu mujer. Y yo agregaría, tal vez David a propósito, y 2 o 3 veces le dijo: y en especial, acuéstate con tu mujer. Por favor,
acuéstate con tu mujer. Yo sé lo que te digo. Yo quiero que vean la rectitud de alguien que tiene entendimiento de honra a Dios y que tiene entendimiento de lo que es un cuerpo. Porque su ejército estaba en batalla, durmiendo en pequeñas cuevas donde podía, y él dijo, yo me voy a ir ahora a mi casa, voy a comer un banquete y me voy a acostar con mi esposa. No, yo no puedo hacer eso. Yo sería infiel al sufrimiento que están teniendo mis compañeros. No, lo que yo quiero es regresar y seguir luchando con ellos. Y cuando David se entera el otro día, dice, este hombre no se fue a la casa. Ok, listo, que se quede un día más. Voy a hacer una fiesta. De pronto me dio ganas de hacer una fiesta. Vente a la fiesta. Y logra emborracharlo. Digo, ya, borracho va a hacer lo que le digan que tiene que hacer. Porque un borracho no reacciona. El hombre, ahora sí que ni borracho, fue a su casa. De verdad. En la primera noche durmió a la puerta del palacio. La segunda noche donde duerme la guardia real. No se fue a la casa. No fue a ver a su esposa. Entonces se regresa. Y David dice, no, ok. Segunda parte del plan no funcionó. Entonces vamos a un tercer paso. Mando llamar a Joab, le mando una carta, que es el jefe del ejército, y le voy a decir, pongan por favor a Urías al frente de la batalla. ¿Por qué? Porque quienes estaban al frente eran los primeros en morir, obviamente. ¿Está bien? Joab, ¿qué va a hacer como jefe del ejército si el rey le está dando una orden? Poner a Urías al frente de la batalla. Salen a pelear, matan a Urías. Entonces Joab manda una carta con un mensajero y le dice, mira, cuéntale todo, aquí está la carta, léesela completita. Yo conozco al rey, cuando vea que tuvimos bajas, que tuvimos problemas, se va a enojar, se va a poner furioso. Pero cuando lo veas enojarse y que te empieza a hacer preguntas por su enojo, tú frénalo diciéndole, un detalle más, rey, Urías el hitita cayó en batalla y murió. Entonces David dice, dile a Joab que no se preocupe, porque la espada no discrimina. Ustedes imagínense cómo, yo creo que quiero que vean es esto. Nosotros no nos estamos alejando del tema, ¿está bien? Seguimos en el mismo tema. Como un corazón orgulloso y altanero que le da lugar, obviamente, ya de por sí un corazón orgulloso es un corazón pecaminoso. Nos queda claro eso, ¿no? ¿Está bien? Un corazón orgulloso y altanero, como está en un camino de pecado, puede llegar a avanzar con el pecado hasta límites que jamás conocimos antes. Y estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso es engañoso el corazón más que todas las cosas, porque le diste tantito de lugar al pecado y te arrastró por las narices hasta las últimas consecuencias del pecado. Ahora, ustedes imaginarán que Dios, que es el mismo que habló de humillarse, o que te humillo o te humillas, Dios no iba a dejar las cosas así, ¿correcto? Solo quiero leer esto antes de leer otro pasaje. La lección para nosotros se centra en comprobar que el corazón humano puede engañarnos, cegarnos y provocar que perdamos toda sensibilidad espiritual para entonces apartarnos del Señor y deshonrarlo. Sin duda, cuando esto ocurre, el Señor necesita actuar para conducirnos al arrepentimiento y volvernos a Él. Por eso vamos a leer otra parte, una buena parte de otro pasaje, para entender lo que pasó. Dice así: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Natán era un profeta. Cuando se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico
Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a sus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Cuando uno lee esto, a veces piensa que está leyendo acerca de otro Dios. No, ese es nuestro Dios. Es el mismo Dios que nos amó tan entrañablemente que estuvo dispuesto a partir a su Hijo por nuestro pecado, para que fuéramos libres. ¿Y cómo nosotros podríamos tan ligeramente con la mano en la cintura decir: bueno, pero pequé un poquito nada más? ¿Un poquito nada más? Ese poquito te está haciendo rebajar al Dios santo, puro, grande, como si fuera un Dios de juguete. Lo que yo les quiero demostrar es que Dios se propuso bajar el orgullo del corazón de David. Gracias. Dios dijo: yo no voy a permitir que mi amado, quien yo he comprobado que su corazón es conforme al mío, siga en esta locura. Yo tengo que frenar esto, lo tengo que detener. Por favor, vamos a la próxima, Mateo. Si discernimos el corazón de Dios al actuar de esta manera, percibimos, presten atención, a un Dios de amor y bondad, que a través de su acción buscó un cambio en el corazón de David. Amados, cuando Dios se enoja de esta manera y cuando pone su mano, no es porque nos odia, no es porque tiene un problema personal con nosotros, no es porque le caemos mal al Señor, es por cuanto nos ama. Dios no va a permitir que te quedes igual como estás si caíste en pecado. Va a hacer hasta lo imposible para restaurarte, para levantarte, para sacarte del pozo donde caíste. Siguiente. Al tener ese discernimiento podemos comprender el objetivo de la humillación que Dios produce. Que la persona reconozca que su orgullo la ha alejado de él y se someta voluntariamente a su señorío. Obviamente la historia no se quedó ahí. Yo quiero continuar leyendo, por favor, Mateo. Dice así: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo, ese del que estaba embarazado Betsabé, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y el Señor hirió al hijo, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. 7 días después, el niño murió. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto,
usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Una declaración directa y abierta de David demuestra su arrepentimiento, porque él claramente dice, he pecado contra el Señor. Ahí es donde vemos un corazón que reacciona rápidamente a lo que Dios hace. Pudo haberse equivocado terriblemente, como ya lo leímos, pero al escuchar que él era aquel que había ofendido a Dios, dijo, lo reconozco, fui yo pequé contra Dios. Ahora, obviamente, él sabía que el arrepentimiento era el camino para la restauración. Y el objetivo de la humillación de Dios se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque precisamente David estaba disponiéndose a humillarse delante del Señor. Aún así, las consecuencias fueron las que estamos viendo. Vamos a lo próximo, por favor. En este suceso entre Dios y David se ven reflejados los dos caminos de la humillación. Por un lado, ante la obstinación y el orgullo desenfrenado de David, el Señor debió intervenir exponiéndolo a una humillación que incluyó la muerte de su hijo, más muchas otras cosas que leímos antes que no estamos mencionando, si no estaríamos el resto de la tarde solamente hablando de David. Pero ustedes leyeron todas las consecuencias que iban a tener, sus mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Algo terrible que Dios iba a hacer como consecuencia de su pecado. Eso es parte del trato de humillar a Dios a David. Ese es uno de los caminos. Por el otro, cuando David comprendió la gravedad de su pecado ante el Señor, se arrepintió como señal de humillación personal. Además, cuando uno ve la actitud de David de humillación, lo ve reflejado con lo que hace con su hijo. ¿Por qué? Porque mientras aún vivía, ¿qué hizo David? Oró, ayunó y estaba tirado en el piso, dice. Pasaron 7 días. Eso es señal de humillación. Señor, vuelvo a reconocer que soy poca cosa sin ti. Y si acaso quisieras tener misericordia y cambiar tu designio, te pido que salves a mi hijo. Y quiero decirle que Dios no respondió esa oración a favor de David. Dios de toda manera permitió que el hijo muriera. Amados, este también es nuestro Señor. Este también es el Dios al que seguimos, al que amamos, al que honramos, al que alabamos. Es aquel que no va a permitir que nuestra vida se hunda en el pecado, más bien que se reduzca como si fuera polvo por la humillación ante Él y para reconocer su grandeza. Y no importa las consecuencias de mi pecado, importa que Dios vuelva a agradarse de mí y que perdone todo lo que yo he hecho en contra de Él. Hay una declaración, hay un salmo que a mí toda la vida me impactó siempre, y una declaración, porque David escribió un salmo, el 51, específicamente por esto que le sucedió con Betsabé y toda la barbaridad que hizo después. Y después de arrepentirse, después de todo lo que pasó, él escribió ese salmo. Y el versículo 17, vamos a la próxima, Mateo, dice así: las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Miren, yo podría darle ofrenda al Señor aquí, podría dársela cuando cantamos alabanzas, podría darle ofrenda de 1000 maneras diferentes. Pero si esas ofrendas no van acompañadas por un espíritu dolido y un corazón hecho pedazos, esas ofrendas no sirven de nada delante del Señor. Lo que Dios espera es primero nuestro corazón humillado y que el resultado de ese corazón humillado sea el agradecimiento del cual la pastora nos hablaba al inicio, por reconocer la grandeza de Dios, y todo lo que yo haga hacia Él va a ser una ofrenda. Aún mi vida diaria y cotidiana, mi trabajo de todos los días, mi relación con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, con mis padres,
Todo se va a transformar en una ofrenda agradable al Señor. ¿Pero de dónde nació? De un corazón dolido, de un corazón hecho pedazos porque reconoce su bajeza si estuviera lejos de Dios. También bien nos decía Ruth, ¿alguna vez pensamos qué sería de nosotros hoy si Cristo no estuviera en nuestra vida? Es así. Nuestra vida estaría destrozada. Estaríamos sumidos en cualquier clase de pecado. Sin embargo, por su gracia, por su amor y por su poder, estamos aquí y somos los que somos en Cristo Jesús. No perdamos nunca ese corazón humillado que el Señor necesita. Ahora, quiero mostrarle que el concepto de humillación no solo está en el Antiguo Testamento, sino que también aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a la siguiente, por favor. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Un principio espiritual establecido por Jesús para vivir en el reino de los cielos. La mención que hace Jesús sobre la importancia de humillarse, en este caso, vieron que tiene relación con una inquietud de los discípulos. ¿Y cuál era la inquietud? ¿Ven el corazón humano? A ver, ¿cómo logro yo sobresalir acá en el reino? Ser visto, ponerme en un título de honor, ponerme más alto que los demás. ¿A cuántos voy a dirigir? ¿Qué ministerio voy a tener? ¿Cuántos hermanos van a estar a mi cargo? ¿Quién es el más importante en el reino? Y Jesús fácilmente manda a llamar a un niño y lo pone en el medio. Dice, miren, quien tenga la actitud y sea como un niño, ese siempre va a ser más importante en el reino. Te lo traduzco, dice Jesús. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Un niño, mientras es niño, tiene muchas características favorables. Un niño necesita siempre depender de alguien, ¿sí o no? Los niños dependen de sus padres. Los niños confían. Cuando yo subo a un niño, lo llevo a la plaza y lo subo a un juego y le digo, lánzate que yo te atrapo, ¿qué hace el niño? Se lanza. Porque confía que su papá o su mamá lo va a atrapar. El niño llega a la casa y no viene desesperado a su mamá diciéndole, ay mami, ¿vamos a poder comer hoy? ¿Y mañana vamos a poder comer? Papi, ¿no nos van a echar de la casa? ¿Mañana va a haber un techo sobre nuestra cabeza? El niño se sienta a la mesa y ¿qué espera? Que su mamá le sirva. Y disfruta la comida y dice, ay mami, ¿hay más? Tengo más hambre. Y se va a la noche a la cama y dice, ay, tengo un sueño, no puedo más, estoy muerto de cansancio. Y se queda dormido un instante. ¿Vieron? Un niño demuestra todas las características de lo que debiera demostrar un corazón humillado delante del Señor. Dependencia, confianza, fe en el Señor. Ese es el más importante, no quien hace más, quien tiene un título más alto. Vamos a lo próximo para leer algunas cosas. Jesús enseñó que aquel discípulo que tiene la actitud de renunciar a toda pretensión personal y de no querer llamar la atención, como ocurre con un niño que pasa desapercibido en medio de los adultos, entonces se estará humillando a sí mismo y será considerado importante en el reino. Actitud de renunciar a toda pretensión personal y no quiere llamar la atención. Segundo, entonces, en este contexto, ¿cómo podríamos definir el concepto de humillarse? Como no buscar reconocimiento por uno mismo. Vamos al siguiente ejemplo, por favor, Mateo. Está precisamente en Mateo 23, 11 y 12. Dice, el más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Otra vez, el Señor vuelve a establecer un principio espiritual que Él mismo repitió en varias oportunidades. Vea la siguiente. ¿Cuál es el principio? El que a sí mismo se engrandece será humillado.
Aquí tienen el primer camino de la humillación de Dios. ¿Se dan cuenta que lo que leímos en el Antiguo Testamento lo confirma Jesús con sus propias palabras? El que se engrandece, el que es orgulloso de corazón, va a tener que ser humillado. Sin embargo, el que se humilla llegará a un punto que será engrandecido por mí. Engrandecido a mi manera, no a la manera humana. Engrandecido a como yo quiero honrar a esa persona que tuvo un corazón humillado delante de mí. La acción de engrandecerse es sinónimo de pretender reconocimiento y buscar un lugar de privilegio. Eso está directamente relacionado con una actitud de orgullo. Cuando yo estoy buscando siempre que me reconozcan, siempre que me pongan, siempre que me den, siempre que me vean más arriba, lo que estoy diciendo con esa búsqueda es, soy orgulloso. Yo quiero ser más importante que los demás. La acción de humillarse en sentido espiritual es sinónimo de tener una actitud de siervo ante los demás, buscando el bien de los otros y no el de uno mismo. Por eso ayer cuando hablábamos acerca de la mansedumbre, uno de los conceptos tenía que ver con este. La mansedumbre de corazón nos hace personas que no estamos enfocados en nosotros, estamos enfocados en los otros. Queremos el bien de los demás, no el propio. Del propio Dios se va a encargar. Yo estoy confiado, por eso soy como un niño, porque conozco a mi papá. Mi papá va a hacer todo lo que tenga que hacer conmigo. Yo quiero que mi papá me use para ser de bendición para otros. Eso sí es lo que yo busco. Siguiente. Vamos a ver un nuevo ejemplo de la palabra. También este creo que está en 2 slides. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevían siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta que el principio se repite, pero se repite en diferentes contextos? ¿Qué hizo acá Jesús? Atacar directamente la actitud de arrogancia de ciertas personas porque se consideraban justas. Y así eran los fariseos. Eran personas, los fariseos, que decían, imítenme, véanme, yo soy conocedor de la ley y ustedes deben seguirme a mí. Porque yo hago esto y doy la 10ª parte y oro y ayuno y no soy como este pobre hombre ahí tirado en el piso tratando de buscar unas migajas de parte de Dios. ¿Está bien? Me encanta cuando Jesús, para hacer el relato, dijo que el hombre oraba consigo mismo. Porque el orgullo, ¿saben qué establece? Que yo soy mi propio Dios. Entonces, cuidado cuando oramos desde un corazón orgulloso, porque no estamos orando a Dios, Aunque digamos Señor, Padre y Jesús y Espíritu Santo, no estamos orando a Dios, Estamos orando a nosotros mismos. El segundo hombre, ¿cómo se consideraba? Simple y sencillamente pecador. No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho y clamar a Dios para que lo perdonara. ¿Qué estaba haciendo el segundo hombre? Con un corazón humillado, desnudando su bajeza ante el Señor. Y fíjense qué extraordinario. El Señor se agrada cuando alguien desnuda su bajeza ante Él y le dice, Señor, te necesito con todo mi ser y no me atrevo ni siquiera a mirar para arriba, porque no me siento digno, pero necesito que me perdones. Necesito que me cambies. Necesito que gobiernes mi vida. Dios dice, yo estoy contigo. Al otro dice, vete con tu propio Dios, con tu corazón orgulloso. Por eso Jesús dijo, el uno se fue, este último se fue justificado y el otro no. Vamos a lo siguiente, por favor.
Aquí enaltecerse es sinónimo de confiar en uno mismo, considerarse más justo que los demás y, por ese sentimiento de superioridad, menospreciar a los demás. En cambio, humillarse es reconocer la condición que distingue a todos los seres humanos por igual. Y aquí quiero hacer también una salvedad. Este es un punto crítico, lo segundo que acabamos de leer. Les explico por qué. ¿Cuántas veces nos consideramos importantes gracias al conocimiento que tenemos, a una vida recta que llevamos, al tipo de iglesia de la que somos parte, del tipo de enseñanza que recibimos de nuestra autoridad espiritual? Y todo eso nos convierte en orgullosos espirituales y sacamos el pecho. Y entonces vemos a otros creyentes y nos cruzamos con personas que conocemos, que van a otras iglesias, y le empezamos a hablar de lo que recibimos por la palabra aquí. Y el otro decía, no, yo no sé nada de eso, no entiendo nada. Y digo, ¿ves? Yo tengo mucho más. Este pobre está en la lona. Pero yo... Qué terrible, ¿no? Y ni hablar cuando nos comparamos con los incrédulos. Le voy a decir por qué. Porque sus vidas están tan arraigadas al pecado que nos escandalizamos como si nosotros no hubiéramos estado arraigados al pecado antes de Cristo. Entonces decimos, ay, qué terrible esta persona, cómo vive. Uy, mi cuñado es fatal. Ese hombre es perverso, pero perverso, ¿eh? ¿Y de dónde me sacó el Señor a mí? De esa misma perversidad. ¿Y cómo yo puedo mirar a un incrédulo y decir que es perverso? Sí, va a ser perverso porque está dominado por el pecado. ¿Qué pretendemos que sea? Menos que perverso no puede ser. ¿Para qué Dios me puso ahí? Para mostrarle a Cristo. Para que el Señor lo saque de ese pecado y pueda tener una vida como la que yo disfruto hoy. ¿Está bien? Vamos a un próximo ejemplo, por favor. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amados, es la carta de Santiago a la iglesia, no a incrédulos, a la iglesia. Ahora, ven que varias veces se muestra lo que significa la humillación y el valor que tiene la humillación para el Señor. Pero al mismo tiempo la dualidad que puede haber en muchos cristianos de querer agradar a Dios, pero al mismo tiempo querer quedar bien con el mundo. Cosa que analizamos en la enseñanza de la constancia, porque usamos uno de estos versículos para mostrar un corazón que es inconstante. ¿Por qué hay inconstancia? Cuando, por un lado, yo digo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado quiero hacer lo que a mí me da la gana. Esos deseos contrapuestos producen inconstancia en mí. Y por la inconstancia soy un tipo de creyente que acá está descrito exactamente bien y después les invito a releerlo en casa varias veces para ver la gravedad de esa actitud. Ahora, quiero decirle varias cosas muy rápido. Primero, entre los versículos 4 y 6 queda demostrado que esa actitud es un adulterio espiritual. Oh gente adúltera. Adulterio espiritual. Cuando yo quiero lo que es del mundo, pero también pretendo querer lo de Dios,
Dios me considera un adúltero espiritual. Estoy jugando. En vez de ser fiel exclusivamente al Señor, estoy siendo también fiel a mis propios intereses y a lo que me dicta el mundo. Cada vez que ustedes leen mundo, como en pasajes como ese, sepan que en el Nuevo Testamento hay dos tipos de palabra mundo. Una que se refiere a la gente. De tal manera amó Dios al mundo. Gente. Y mundo aquí es el sistema que gobierna a la gente que vive en el planeta Tierra. El modo de vida de la gente sin Dios. Entonces, cuando yo quiero ser amigo del mundo, es que quiero ser amigo del sistema que tiene el mundo para vivir, que es un sistema fuera de Dios. Dios me considera adúltero espiritual. Pero además dice que tratar de establecer una amistad con ese sistema inmediatamente me hace enemigo de Dios. ¿Está bien? Ahora, este pasaje tiene varias dificultades que comprometen su entendimiento. Y se lo quiero decir, por si alguna vez usted se encuentra con algún libro de estudio, alguna cosa a analizar, y dice, ay caray, aquella vez el hermano nos compartió el pasaje, pero no nos mencionó estas cosas. Yo se lo quiero mencionar rápidamente. Por un lado, Santiago mencionó en cierto momento lo dicho por la Escritura, pero ¿saben ustedes que no hay ninguna referencia bíblica para saber de dónde tomó Santiago eso que él repite de la Escritura? No se sabe de qué parte del Antiguo Testamento está tomado. Punto 1. Segundo, el versículo 5 es reconocido como uno de los más difíciles de traducir de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Primero, los manuscritos antiguos carecen de signos de puntuación. Nosotros hoy tenemos coma, punto y coma, y etcétera. Los manuscritos no tienen signos, está todo de corrido. Por lo tanto, un traductor necesita saber o determinar si en ciertos casos una frase es una afirmación o una pregunta, por ejemplo. Por el contexto, ellos pueden deducir cómo está escrito y cuál era la intención del escritor. Sumado a esto, tampoco es posible determinar si la palabra espíritu que se menciona ahí se refiere al espíritu humano o al Espíritu Santo. Por eso si leen diferentes versiones, alguna les va a hablar del espíritu en mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, y otro espíritu en minúscula, refiriéndose al espíritu humano. ¿Está bien? Todas esas dificultades dieron lugar a muchísimas traducciones que ustedes las pueden ver con su teléfono en las diferentes versiones en español. Ahora, se lo digo solo para que lo sepan, pero lo extraordinario de la palabra es esto, que no importa que no entendamos todos esos pormenores. Lo que siempre digo es que la palabra tiene un espíritu detrás. Y donde el Señor nos habla es a través del espíritu de lo que Él nos quiere transmitir, que va mucho más allá de las letras, de las frases, o de lo escrito, o de las traducciones. Entonces, debemos comprender primero que Dios, como creador en primer lugar de toda la humanidad, y así a su vez, como el que nos entregó a nosotros la nueva vida en Cristo, Él tiene todo derecho de gobernarnos. Por eso Dios es celoso. Primero porque nos creó. Ningún creador, ningún inventor quiere que le roben su invento. Es celoso de lo que creó. ¿Sí o no? Dios es celoso de los seres humanos porque los creó Él. Él es el dueño. Pero encima, si esos seres humanos han pasado de muerte a vida y recibieron la nueva vida espiritual, el Señor dice, con mayor razón, yo soy tu dueño porque te compré por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Entonces tú me perteneces a mí. Tienes que hacer lo que yo diga porque soy tu dueño. ¿Está bien? Por eso Dios quiere siempre gobernar nuestras vidas. Porque Él conoce el plan desde el principio y Él tiene establecido el plan para nosotros. Y por otra parte, ¿qué problema es si personas transformadas vuelven a vivir por sus pasiones, por sus deseos, por una infidelidad ante el Señor? Porque ahora no solamente le quitaron al Señor el gobierno, sino que terminan deshonrando al Señor porque rebajan el poder de la obra de la cruz como si no existiera por vivir conforme a sus criterios otra vez, ya conociendo al Señor. ¿Está bien?
Por eso cuando un hijo de Dios cae en esta clase de adulterio espiritual, Santiago por el Espíritu nos muestra el camino para que haya una restauración en la vida. Y esos son los pasos que yo le quiero mostrar ahora, habiéndole explicado esto. Por favor. Pasos que conducen a una verdadera humillación. Primero, dice Santiago, someterse a Dios. Primer paso. Si yo me descarrié, tengo que volver y sujetarme a esa autoridad. Segundo, resistir al diablo, porque cada vez que yo hago lo que quiero, el diablo está ahí al ladito diciendo, ya, ahora te agarré. Ahora sí, ahora me estás dando la oportunidad de que yo te haga polvo, que haga lo que quiero contigo, porque te desprendiste del gobierno de Dios. ¿Está bien? Tercero, acercarnos a Dios, obviamente con el corazón que corresponde. Siguiente, limpiarse las manos como señal de santidad, es decir, pedir perdón por todo lo que haya ofendido a Dios. Eso es lo gráfico de limpiarse las manos. Uno llega a casa y se lava la mano, ¿por qué? Porque va a comer, porque va a agarrar algo y quiere tener sus manos limpias, porque estuvo en contacto con la calle. ¿Está bien? Esto es igual en sentido espiritual. Yo delante del Señor pido perdón porque quiero estar limpio para poder presentarme delante de Él. Siguiente. Los inconstantes, purificar su corazón para que actúe en ellos la fe, como lo enseñamos en la constancia. Si veo que quiero ir para allá y para allá, cortar el camino que está en contra de Dios y solo voy para el camino que me lleva hacia el Señor. Entonces dejo de ser inconstante porque ahora pongo mi fe absoluta en el Señor y no quiero nada para mí mismo. Siguiente. Reconocer las miserias personales acompañado de síntomas de arrepentimiento. Quiere decir que yo tengo que no solo arrepentirme una vez, sino que, como bien dijo Jesús, cuando alguien se arrepiente tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber una vida que muestra que sigue arrepentida por la manera en cómo ahora empieza a vivir, porque le dolió haber ofendido a Dios. Siguiente, por último, humillarse delante del Señor. Pon la siguiente, por favor, Mateo. Quiere decir que humillarse delante del Señor es el resultado de reconocer una actitud de orgullo que nos aparta del Señor y nos lleva por un camino desviado con respecto a la voluntad divina. Por eso fíjense que en la lista, el humillarse, ¿dónde está? En último lugar. Porque todo lo anterior son síntomas de que me he humillado. Si estos síntomas no están, yo no le puedo decir al Señor, ahora sí estoy humillado delante de ti. Porque el Señor no va a ver lo que le dicen mis palabras, va a ver cómo está mi corazón. Si yo he hecho todo esto delante del Señor de verdadero corazón, un corazón arrepentido, entonces el Señor dice, ahora sí veo que estás humillado delante de mí. Ahora, déjenme terminar esta primera parte leyendo un último pasaje, por favor. 1 Pedro 5, 5b y 6 dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Se dan cuenta cuántas veces el Nuevo Testamento habla de humillarse? ¿Ven que no es algo del Antiguo Testamento? Ok. Otra vez quiero decirle, la enseñanza de Pedro es a todos los creyentes, no es a los incrédulos. Son cartas escritas a las iglesias. Por lo tanto, está hablando a creyentes aquí. ¿Está bien? ¿Y qué se pide a los creyentes? Tener una actitud de humildad, porque empieza diciendo, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Ahora sí voy a leer lo que dice aquí. Este pasaje demuestra que la actitud de humildad de los miembros del cuerpo entre sí es una manera de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, además de tener un corazón humillado delante del Señor, ¿saben cómo le demuestro al Señor que estoy humillado? Siendo humilde para con ustedes. Si yo vengo aquí y me creo mucho y me lleno de orgullo porque soy el que estoy enseñando, soy el peor de los pecadores. Peor fariseo que aquel del relato de Jesús. Amados, la humillación de corazón se puede palpar cuando entre nosotros somos humildes unos con otros. Yo no me creo más que nadie,
No estoy por encima de nadie, no me creo más importante, no creo que sé más. Yo soy uno más del cuerpo. ¿Con función diferente? Sí, claro que sí. Eso es lo grandioso de la iglesia. Dios nos da a cada uno en la iglesia una función y un lugar específico. Y bendito sea el Señor por eso, porque así el cuerpo funciona adecuadamente. Pero eso no nos hace mayores unos que otros. Así que, amados, se habrán dado cuenta que el tema de la humillación es sumamente importante y está asociado a la humildad.